La música se empieza a distorsionar. Suenan épicos coros gregorianos y violines cortan la melodía. Aparece la figura que se sienta en el trono y la cámara gira a su alrededor. El cielo se oscurece bajo una gigantesca nube. El mal augurio se siente en el aire. Los habitantes lo describen como si algo enorme estuviera en el cielo. Sabo está a punto de contarle a sus nakamas lo que vio en el castillo de Pangea. En el trono que se supone está vacío, ya que no hay un rey del mundo. Nadie debería sentarse en él. Pero volvemos a ver a la figura que se sienta en el trono con mariposas revoloteando a su alrededor. Tanto la imagen como la música se siguen distorsionando. Vemos un primer plano de su ojo, y esa mirada me resulta tan familiar. En ese momento, uno del Gorosei le dice al marino que estaba haciendo las escuchas bajo amenaza que corte la comunicación. El Gorosei tacha la isla en el mapa y le dice al departamento de comunicaciones: escuchen con atención. Ustedes no registraron ninguna llamada. Ustedes no escucharon nada. ¿Reino Lulusia? Ese país nunca existió. La nube gigante empieza a derramar una tormenta de rayos. Una lluvia imparable cae directo al país como si fuera un bombardeo. Los edificios colapsan. Cada impacto destroza más y más la superficie de la isla. La comunicación de Sabo con sus nakamas se corta. Una explosión de dimensiones bíblicas engulle la isla entera. Y en el lugar donde estaba el reino Lulusia, solo queda un enorme agujero sin fondo, rodeado de truenos, tsunamis y tornados. Sigo temblando. ¿Qué mierda acaba de pasar? Ahora que puedo volver a ver esta escena con más detenimiento, me surgieron 3 teorías. Una de estas tiene que ser la correcta, porque por probabilidad estadística alguna vez le tengo que pegar. Todos conocemos el efecto mariposa, un concepto de la teoría del caos. Esto implica que cualquier pequeña variación en condiciones iniciales en un sistema determinista no lineal acabará dando lugar a una diferencia mayor en estados posteriores. Veamos la escena juntos. ¿Qué papel cumple la mariposa en esto? ¿Será que Oda quiere meter este concepto con Imu? ¿Será que el poder de Imu está relacionado con la teoría del caos? ¿Será que es un usuario y su fruta le permite provocar calamidades a lo largo de todo el mundo con el simple aleteo de una de sus mariposas? ¿Será que su fruta es la fruta del caos? ¿El simple aleteo de una mariposa puede causar catástrofes al instante en otro lugar del planeta? Y podemos ir incluso aún más lejos, y que Imu sea directamente la mariposa, y la figura que vemos es solo una marioneta de su verdadera identidad. Esto último es mucho porro, lo sé, perdón. Si no, podemos ir a la respuesta más simple. Esa cosa que atacó desde el cielo es un arma ancestral, concretamente Urano. Podemos relacionar a Poseidón como el arma del mar, y a Plutón como el arma de la tierra. En este caso, Urano sería el arma del cielo. Todos conocemos a los 3 dioses principales de la mitología griega. Entiendo que Oda se basó en esto para crear a las armas ancestrales. Para esto me baso en el nombre de cada arma. Poseidón lo conocemos todos, el dios del mar de la mitología griega. No hay más explicación. Su nombre habla por sí mismo. Es el arma ancestral del mar. Los otros 2, aunque haya que rebuscar un poco más, se basan en lo mismo. Plutón es el nombre romano de Hades, el dios del inframundo, pero también se lo conoce como el dios de todo lo que se encuentra bajo la tierra. Casualmente, el arma ancestral está debajo de la tierra de Wano. Por eso lo asocio como el arma ancestral terrestre. Urano no es Zeus con otro nombre, ni el dios de otra cultura.
Urano es la personificación del cielo de la mitología griega. Un dios primigenio que se unió a Hera, la Tierra, para crear a los titanes. Más adelante los titanes darían a luz a los dioses griegos que todos conocemos. O sea, Urano es el arma del cielo. Oda escribe todo siguiendo una lógica, y los nombres, ya sean localizaciones, eventos, personajes o lo que sea, tienen un significado mucho más profundo de lo que aparenta. Estos nombres tienen demasiado peso, al punto que solo nombrarlos dice 1000 cosas y todos podemos llegar a hacernos una idea de la magnitud de lo que se refiere, con una simple palabra. Localizaciones como Pangea, el lugar donde viven los nobles mundiales, que casualmente es lo más parecido a un continente que vimos en One Piece. Onigashima, que lo podemos traducir como Isla del Oni, o Isla del Ogro para adaptarlo a nuestra cultura. La Isla Pirata, donde vive actualmente Barba Negra, que es conocida como La Colmena, nombre que le queda como un anillo. O los propios Serafines, que también ya expliqué el porqué del nombre en un video anterior. Eventos como la Reverie, que quiere decir la cima del mundo. El camino que siguió Roger, que es conocido como el Camino de la Estrella. Joy Boy, hombre alegre, que en ese estado Luffy no puede parar de reír. O Egghead, que se puede traducir como intelectual, justo a la tierra donde vive el genio Vegapunk. Y así hay cientos de ejemplos. Ningún nombre en One Piece es al azar. Asociar a las armas ancestrales con el mar, el cielo y la tierra, creo que es algo que Oda, tras las sombras, trató de contarnos. Si no, hay una tercera opción al respecto de qué carajo es esa cosa. Y es que sea un arma futurista creada justamente por Vegapunk. A mí me dio la sensación que es algo parecido a la Estrella de la Muerte, capaz de destruir islas enteras con una simple orden. Esta es la opción más aburrida, y de hecho suena algo disonante respecto al mundo de One Piece. Que introduzcan una nave espacial y un universo salido de Star Wars, pero sigue siendo una posibilidad. En fin, vengo atrasado con el manga, así que probablemente esto se haya firmado o desmentido. En el caso del primero, ¡yujú! En el caso del segundo, no me lo spoilen por favor. Estoy tratando de ponerme al día, pero la vida me pasa factura. Voy lo más rápido que puedo. Un saludo, gente. Nos vemos en la nueva era.